Bienvenidos todos, bienvenidos a esta sesión. Es el primer conversatorio que organizamos en el AXO Perú en esta nueva directiva, ¿no? Esta directiva se ha iniciado el... Bueno, tenemos un pequeño problema, parece ser que no hay acceso al chat. Pues no, sí hay, Sí hay acceso al chat. sí hay acceso al chat. Bueno, entonces esta es la primera conversatorio que tenemos como nueva directiva de AXO Perú de este año. Y quería indicarles que un poco el ISO Perú, ustedes saben que la Internet Society tiene una visión bastante amplia, ¿no? De, de construir un Internet libre y seguro, ¿no? Tomar todas las acciones necesarias para contribuir para que el Internet sea libre y accesible para todos. Eso que suena, digamos, un poco, digamos, eh, un poco ambicioso, ¿no? Es en realidad un objetivo de desarrollo. Tener un Internet libre, un Internet accesible para todos, nos va a hacer bien a todos como país. Va a permitir que el país progrese, desarrolle. El Internet es ahora la base del desarrollo de una sociedad, ¿no? En cuanto a tecnología me estoy refiriendo. Y entonces el Internet Society tiene esta misión y apoya a más de 120 capítulos a nivel mundial en el desarrollo de esta misión. Nosotros como ISO Perú apoyamos esta misión y hemos establecido una serie de conversatorios o webinars relacionados con una frase bien interesante que se llama conectar a los no conectados. Conectar a los no conectados es tremendamente importante, específicamente en un país como el nuestro. Específicamente en estos momentos en que parece ser que el tema de conectividad pasa a un segundo plano con temas, digamos, más interesantes, más revolucionarios o más disruptivos, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial. Sin embargo, consideramos en el ISO Perú que el tema de la conectividad no está resuelto en el país y que todavía hay mucho por hacer. Por ese motivo, nosotros vamos a iniciar esta serie de webinars para lo cual contamos con la colaboración de DN Consultores. Estamos trabajando con DN Consultores en trabajar una serie de, no solo webinars, sino información, y después ya daremos más temas al respecto, eh, que se centren en, primero, difundir estos datos, las características de cómo estamos en brecha digital en el país. La brecha digital además tiene varias dimensiones. Entonces, en este momento, en este primer webinar, vamos a tratar de la brecha digital rural en las tres dimensiones principales y obviamente como un resumen, porque es muy amplio y complejo el tema, ¿no? Y entonces, este es nuestro primer conversatorio. Va a estar dividido básicamente en la presentación de Carlos Guamán, luego en los comentarios de nuestros panelistas Christian Chi y Luis Montes, y luego vamos a dejar una sesión abierta de preguntas y respuestas que les ruego por favor los vayan poniendo en el chat para poder administrar las preguntas. Y entonces, en consecuencia, ya para no hacerla más larga, entonces vamos a darle paso a Carlos Guamán. A Carlos Guamán lo deben conocer muchos de ustedes. Es un economista con un posicionamiento bastante importante en los temas digitales y en telecomunicaciones. Es el director ejecutivo de DN Consultores y tiene una larga trayectoria apoyando tanto a las empresas como a las organizaciones en temas de conectividad y de transformación digital también. Así que dejo a Carlos Guamán para que haga la exposición principal. Bien, muchas gracias, Alfredo, por la presentación. También muchas gracias a todos quienes nos acompañan esta noche. Sí, primero que nada, quisiera pues expresar nuestro aprecio a Internet Society Capítulo Perú, liderado, como menciona Alfredo, desde hace ahora poco tiempo por una nueva gestión, por compromiso que compartimos con respecto a estimular, crear las condiciones para seguir impulsando las reducciones de la brecha, la reducción de las brechas de conectividad digital en el país.
En ese sentido, esta será una primera presentación y esperamos, con el paso del tiempo, tener más conversatorios. Y en esa medida, los temas planteados aquí no aspiran a ser profundamente exhaustivos, sino más bien dar un marco general, introductorio para los temas que vendrán en los siguientes conversatorios. Ah, yo esto procedo a compartir el documento. Me comentan, por favor, Alfredo, si es que está siendo Sí, visible. correcto, Bien, visible y en pantalla completa. perfecto. Brecha de conectividad digital rural en el Perú 2023. Antes de pasar a las láminas, quisiera mencionar que la forma en que nosotros buscamos cuantificar cómo se refleja esta brecha de la cual siempre conversamos, para ello hemos nosotros identificado tres dimensiones. Una primera dimensión que es la infraestructura, una segunda dimensión que es el ámbito de los servicios, y una tercera dimensión que corresponde a la ciudadanía. ¿Por qué pensamos en estas tres dimensiones? Porque si siempre compartimos muchos la idea de que la transformación digital debe estar centrada en el ciudadano. Es decir, esta transformación digital es un catalizador de desarrollo, de bienestar, de productividad de las empresas, de la competitividad del país, pero en última instancia eso debiera redundar en el desarrollo de las personas. Y si esto es así, la transformación digital está centrada en el ciudadano y por lo tanto la dimensión última que vamos a abordar es ciudadanía. Pero para que la ciudadanía sea viable, los servicios deben estar eh, accesibles y asequibles. Entonces, es por eso que la segunda dimensión corresponde a en qué medida los servicios están masificados, en qué medida los servicios van superando esta brecha. Y finalmente, los servicios, para poder precisamente ser cada vez más masivos, requieren un despliegue de la infraestructura a nivel nacional, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Es por eso que tenemos estas tres dimensiones. Entonces, empezamos con infraestructura. Dos maneras de medir la brecha de infraestructura. A través de las estaciones base en general, las estaciones base celulares en general, y de manera más específica, en un momento en el cual el desarrollo del sector está centrado en el acceso a Internet, como resulta evidente ya hace casi una década, de manera más específica decía en antenas 4G. Y a su vez, en ambos casos, lo que tenemos que hacer para una buena comparabilidad entre el ámbito urbano y el ámbito rural, debemos identificar no solamente los valores absolutos que están expresados en las barras de colores marrón claro y verde, sino además en algún ratio, debido a que la población urbana y rural en el país es de un orden de magnitud bastante diferente. La población en el Perú actualmente se ubica en el orden de 34 millones de personas, de las cuales en cifras bastante redondas se descompone en 28 millones de personas en el ámbito rural y alrededor de 6 millones un poco más, perdón, en el ámbito urbano y 6 millones un poco más en el ámbito rural. Entonces, si vamos al gráfico primero de la izquierda, tenemos los valores absolutos de 17.000 estaciones base en el ámbito urbano en el año 2019, que evoluciona hasta 19.000 en el año 2023, es decir, un crecimiento de el 15%. El mismo ratio para el ámbito rural vemos que ha evolucionado en un orden de 16%. ¿Qué significa esto en términos del ratio que vamos a comentar, que es cuántas estaciones base existen por cada 1.000 habitantes? Es ahí que la línea verde muestra el caso del ámbito rural y las líneas en color marrón el caso del ámbito urbano. Y lo que ahí podemos mencionar es que como una situación particular, a diferencia de todo el resto de indicadores que vamos a mostrar en la presentación, aquí el ratio para el caso rural supera al ámbito urbano, y esto obedece a que por la propia naturaleza de la geografía y la demografía, en el caso de los servicios móviles o la infraestructura móvil, a la cual nos referimos ahora, en el ámbito rural suelen utilizarse bandas espectro bajas, es decir, por debajo de 1 GHz, y que como sabemos tienen un alcance mucho mayor. Y por lo tanto, al tener un alcance mayor, logran cubrir a una densidad de población mayor. Y es en ese sentido que vemos un aumento.
un aumento en el ámbito rural por encima de lo que ocurre en el ámbito urbano. Ahora bien, si ya vamos de manera específica a antenas 4G, porque en este primer caso de la izquierda incluye a todas las tecnologías, ¿no? Y como sabemos, sobre todo en el ámbito rural, subsisten todavía tecnologías heredadas. En el caso de antenas 4G, ¿cuál es la situación? Vemos que en el ámbito rural, en términos absolutos, el número de antenas ha pasado de 3.600 a 6.000, es decir, un crecimiento de 70%. También en el ámbito urbano ha crecido, en el orden del 40%, 41% de manera más específica, pero en el ámbito rural más. ¿Esto qué significa? Que la brecha se ha reducido, porque cuando convertimos estos valores absolutos al ratio, que en este caso es antenas 4G por cada millón de habitantes, tenemos una evolución en el caso rural que pasa de 537 a 943, que significa una evolución mucho más empinada que el ámbito urbano. Es decir, gracias a una serie de, de medidas de política pública, que todavía tiene mucho por avanzar, por supuesto, y también gracias al comportamiento de la oferta y la demanda, vemos que hay un crecimiento en ambos casos, pero en términos de orden de magnitud es mucho mayor en el ámbito rural que en el ámbito urbano. De modo tal que cuando establecemos la diferencia en el ratio que, eh, que resulta de restar ambos niveles, tenemos que mientras en el año 2019 la brecha se ubicaba en el orden de 333 eh, antenas 4G más en el ámbito urbano que en el ámbito rural por cada millón de habitantes, este ratio se ha reducido a 163 de forma significativa. ¿Esto es una buena noticia? Por supuesto que sí. Sin embargo, un ratio que no nos ha resultado por ahora factible de construir, que progresivamente lo iremos avanzando más adelante, es qué pasa cuando ya medimos esto no en términos de millones de habitantes, es decir, en términos de las personas, de la demografía, sino en términos de centros poblados. Y es ahí donde aquí, reitero, no mostramos la gráfica porque falta identificar la mejor forma de ilustrar el concepto, pero vemos que esta mejora sustancial se concentra en el ámbito rural de mayor población. Tal como la autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los últimos tiempos está transparentando de forma bastante destacable, es cuando vemos el tamaño de los centros poblados en el país por el número de centros poblados en el país según el tamaño de la población, vemos una concentración de centros poblados con menos de 200 habitantes en el ámbito rural. Y es allí donde resulta todavía importante el desafío, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí observamos una mejora, que es por supuesto saludable, vale la pena que esto no nos lleve a dejar de prestar atención lo que puede estar ocurriendo en los centros poblados de menor densidad donde cuesta más llegar. De manera que este es el balance que tenemos en infraestructura, una buena noticia, pero con una atención todavía puesta a los centros poblados de menor población y, por supuesto, a que si bien es cierto la brecha se ha reducido, todavía sigue siendo significativa. Este es el escenario que tenemos con infraestructura. ¿Qué ocurre con servicios? Vamos a ver. Naturalmente, si al comienzo hemos mencionado que el énfasis es personas, no vamos a tomar como indicador el número de conexiones de Internet móvil, porque como bien sabemos, esa información puede incluir una duplicidad de conexiones por usuario. Por lo tanto, recurrimos a un indicador alternativo que se llama usuarios únicos de Internet móvil, que corresponde no a las conexiones, sino a las personas efectivamente conectadas. De modo tal que... Ya estamos grabando, Carlos. Muy bien, entonces Continuamos. decíamos que en servicios tenemos como indicador no conexiones, sino usuarios únicos de Internet móvil. ¿Qué tenemos por mostrar? Es que el número de usuarios únicos en el ámbito rural entre el año 2019 y 2023
ha crecido más del 100%, 130%, pasando de 1,3 a 3 millones. Vale la pena mencionar por qué tomamos el año 2019 como referencia, más allá de que eh, sea un horizonte de 5 años. 2019 es el año último pre-pandemia. Y como bien sabemos, en el ámbito de la conectividad digital, el año 2020 y 2021 marcaron una disrupción en el consumo de la conectividad digital, de modo tal que vale la pena tomarla como referencia precisamente el año previo a que este hecho disruptivo ocurra. Entonces, dicho esto, el crecimiento del 130%, que es un nivel muchísimo mayor a lo que pasa en términos absolutos en el ámbito urbano. Y de ese modo vemos una mejora en la brecha, una mejora en la reducción de la brecha, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver los ratios allí, de modo tal que la brecha cae del 41 al 30%. ¿Es una buena noticia? Naturalmente sí, pero evidentemente todavía el orden de magnitud de esta brecha es bastante significativo. Es decir, por ejemplo, tenemos este 50% que mencionábamos de la equivalente a 3 millones de usuarios únicos, lo cual significa que hay otros 3 millones en el ámbito rural que aún no usan el Internet, ¿no? Que es, como bien sabemos, el orden de magnitud de los usuarios no conectados se ubica precisamente en ese orden, ¿no? De manera que esto es lo que tenemos en el caso del despliegue de servicios. La tercera dimensión, que es ciudadanía, o que lo podemos, en términos más concretos, aludir en términos de uso del servicio, tenemos primero la mirada de usuarios de Internet en general, que se asemeja mucho a la lámina anterior, porque, como bien sabemos, el principal medio de acceso al Internet en el país desde hace ya varios años es el Internet móvil, de modo tal que se asemeja. Guarda algunas diferencias, algunos niveles de variación, debido a que en algunos casos se trata del Internet fijo, pero en general vemos una interpretación similar, un crecimiento mucho mayor en el ámbito rural respecto al ámbito urbano y por tanto una contracción moderada en la brecha. Lo que sí nos lleva esto es al mensaje más importante, ya para ir concluyendo la presentación, ¿no? Y de ahí seguir con la conversación, que es cómo se traduce este uso a manifestaciones más específicas de la ciudadanía, que primero requiere, por supuesto, un nivel de alfabetización. Y para ello hemos identificado algunas actividades de la vida cotidiana de los ciudadanos, alusivas primero al ámbito del desarrollo personal o el desarrollo social, y en una lámina más adelante veremos más actividades vinculadas a la economía, es decir, lo que se suele denominar economía digital. Entonces, en un primer caso, vemos a la izquierda lo que está ocurriendo con la educación escolar. Es decir, vamos a la población escolar en el país, eh, que corresponde además entre los 6 y 17 años, así es como lo hemos planteado. Por supuesto, esto no pretende ser absolutamente exacto, ¿no? Puede tener algún margen de imperfección, pero para fines metodológicos lo hemos tomado así. La población entre 6 y 17 años que va a la escuela y que además usa el Internet específicamente para la educación. Es así como hemos llegado a este indicador. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que al año 2019 el uso del Internet para dicho propósito era sumamente bajo, y de forma indistinta si habláramos del ámbito urbano o rural. Era bajísimo. ¿Cómo nos encontramos hoy? Un crecimiento al 21% en el ámbito urbano y al 15% en el ámbito rural. Siguen siendo niveles bajos, sobre todo si lo comparamos con los usos principales, con el uso principal del Internet en el país, que es el entretenimiento, que se ubica por encima del 80%, ¿no? Entonces es una mejora sustancial, pero respecto a una base sumamente baja y por lo tanto con un amplio margen de crecimiento y de las políticas públicas correspondientes. En este caso ya no de conectividad, sino de manera más transversal a otros espacios del ámbito digital para impulsar una mejora en este indicador. Vale la pena mencionar que un año que no mostramos acá, que es intermedio con la pandemia,
este porcentaje de la población escolar que usaba Internet para la educación superó el 30 o incluso el 40%, pero no fue más que un hipo, es decir, no fue fruto de una política consistente, duradera en el tiempo, sino fue algo que respondió a la coyuntura, al momento, y que no fue sostenido, no fue sostenible. Eso respecto a la educación. Respecto a los trámites con el gobierno de cualquier índole eh, que los ciudadanos realizamos, ¿qué es lo que tenemos? Niveles bastante bajos, poco más del 10% en el ámbito urbano y prácticamente inexistente en el ámbito rural. Esto es particularmente sensible porque, como bien sabemos, si aspiramos a que un Estado a nivel de los servicios se encuentre lo más cerca al ciudadano posible, sabemos que en el ámbito rural, en términos físicos, en términos presenciales, es más complejo que el Estado pueda llegar y, por lo tanto, el recurso digital se convierte en una herramienta bastante eficaz para que el Estado efectivamente pueda llegar a los ciudadanos. Vemos que en la práctica esto no está ocurriendo. De manera que esto seguramente, no dudamos que esto podrá ser motivo de posteriores conversatorios y naturalmente invitamos a quienes nos acompañan ahora, tanto en este espacio como en las redes, para que propongan, si les parece, algunos temas que puedan, algunos enfoques que sirvan para ser planteados en próximos conversatorios. Entonces, esto de aquí muestra cómo, si bien en el ámbito del uso como tal del servicio, del servicio de Internet hemos mejorado, algo de mejora ha habido, la brecha se ha reducido de forma moderada. Vemos que en términos de ya de la aplicación eh, no tenemos tan buenas noticias. Si vamos al ámbito de la economía digital, quisiera empezar diciendo que un ámbito que todavía va a ser motivo de un posterior análisis es cuánto es el Internet utilizado en el ámbito laboral, es decir, para fines laborales. Las estadísticas todavía las estamos revisando en oficina. Lo que sí podemos mostrar ahora es qué está ocurriendo a nivel de dos actividades que cada vez están más establecidas, ¿no? Es primero banca digital y segundo comercio digital. En el primer caso, eh, está primero relacionado con el nivel de bancarización en general que los peruanos tenemos, pero de manera bastante particular a cómo estamos utilizando aplicaciones de banca digital. Y en ese sentido, bien sabemos todos que en los últimos tiempos ha habido un desarrollo de lo que denominamos billeteras digitales. Y eso es lo que explica qué está ocurriendo en ese sentido. Vemos que en el ámbito urbano ha habido un crecimiento sumamente fuerte, de modo tal que tenemos más de 6 millones de adultos, es decir, población de 18 años o más, que están utilizando aplicaciones de banca digital. Es decir, un tercio de la población total adulta en el ámbito urbano. Mientras que en el ámbito rural, desafortunadamente, estamos muy lejos. Es decir, era prácticamente inexistente hace 5 años, hoy día ha crecido, sí, pero en un nivel muy, muy inferior respecto a lo que ocurre en el ámbito urbano. De modo que ahí hay bastante por hacer. Reiteramos que esto no se trata de conectividad, pero por supuesto que está vinculado, ¿no? Y en el ámbito de comercio digital, un resultado de menor crecimiento en el ámbito urbano ha pasado del 13% de la población adulta a 19%, poco más del 20% de la población adulta en el ámbito rural que usa el comercio digital, pero en el ámbito rural, de manera similar al caso de la banca digital, prácticamente inexistente. Entonces, eh, esto es lo que tenemos como resultados, es decir, ya a ir concluyendo, a nivel de infraestructura tenemos una reducción en la brecha de antenas 4G urbano-rural, con el ratio, el indicador que hemos mostrado, donde debemos mencionar que en algún conversatorio futuro podremos ser más específicos en cómo se desdobla entre los centros poblados rurales con mayor o menor densidad demográfica, porque ahí es donde está todavía muy, muy presente el desafío. A nivel de servicios, una reducción en la brecha de usuarios de Internet móvil de 41 al 30%, pero todavía importante. Y a nivel de la ciudadanía, en el caso de las aplicaciones como educación o trámites, cifras muy poco alentadoras en el ámbito eh, rural e igualmente a nivel de la economía. Es lo que queríamos compartir, Alfredo.
Insistimos en que esto es una presentación de carácter introductorio, que confiamos en que sea, en que motive los comentarios de los panelistas que nos acompañan ahora y por supuesto también comentarios, consultas de la audiencia para conversar, que estamos en el conversatorio. Muchas gracias, Alfredo, y a disposición. Sí, gracias Carlos. Como tú mismo has indicado, esto ha sido una visión bastante general sobre algunos indicadores escogidos y tratando de cubrir un panorama así amplio, ¿no? El objetivo ya lo, lo mencionaste y también lo voy a, digamos, a reafirmar al final de este conversatorio. Pero ahora lo que es importante es escuchar a nuestros panelistas. Y entonces pasamos a nuestros panelistas y en primer lugar pasamos al ingeniero Christian Chi, que es un ingeniero electrónico con maestría en Administración de Empresas, es actualmente profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es vicepresidente de Desarrollo de Negocios de GILAD Perú. Y nosotros sabemos muy bien que GILAD ha estado trabajando mucho en el ámbito rural. Así que, Cristian, lo dejamos para tus comentarios sobre esta exposición. Gracias, Alfredo. Gracias, Carlos, también por tan buena presentación. Y saludos, bueno, nuestro colega panelista Luis Montes y a todos los que nos están escuchando en este Zoom. Bueno, definitivamente una de las cosas que ha mostrado Carlos es que ha habido avance en la reducción de brecha, ¿no? Pero todavía igual hay mucho que hacer. Hay algunos indicadores que muestran este avance. Sin embargo, hay también que recordar que el avance que se ha dado ha sido sobre localidades rurales que ya tenían algún tipo de conexión, ¿no? Donde se ha podido, digamos, aumentar la penetración de servicios digitales en dichas zonas, pero que aún persiste un grupo de localidades que, ya sea por su dispersión y porque tienen una muy baja densidad poblacional, no tienen ningún tipo de conexión, ¿no? Son alrededor de 60.000 localidades rurales donde viven como cerca de 3 millones de peruanos, ¿no? Y que siempre van a estar, digamos, o siempre van a ser lo más difícil de conectar, ¿no? Nuevamente por esa combinación de dispersión y baja densidad, que a la cual se suma que hay también bajo poder adquisitivo. Son las localidades que tienen menos infraestructura eléctrica también, que es muy importante para la despliegue de redes de telecomunicaciones, porque aquellas localidades donde no hay redes eléctricas hay que poner sistemas solares que son bastante caros. Pero si bien generan los mayores desafíos, también es donde más se necesita la conectividad, ¿no? La conectividad no solo para que se conecten al mundo a través de Internet, sino para que servicios tan vitales como educación y salud, a través de lo que son, por ejemplo, soluciones de teleeducación o telemedicina, puedan darse en zonas tan alejadas, o como también ha mencionado Carlos, temas de inclusión financiera o de trabajo que también se potencian a través de la conectividad, ¿no? Entonces, bueno, quería iniciar mi participación con esa primera reflexión de no olvidar a los no conectados. Hay un muy buen avance, pero sí se requiere poner en agenda qué se puede hacer para los no conectados, ¿no? Bien, gracias, Cristian. Y a continuación le doy el pase a sus comentarios a Lucho Montes. Lucho también es ingeniero electrónico, también es profesor de la Católica. Él fue director de FITEL, que ahora se llama Pronatel. Lucho estuvo muy involucrado en el tema de redes, la red dorsal y redes regionales, pero que no es el tema de esta reunión. Y entonces, Lucho, quedamos con tus comentarios. Bueno, primero agradecer a la Internet Society por la invitación y pues lo presentado por Carlos es
un primer, como él dijo, es un primer eslabón para mirar hacia dónde va. Pero para mi gusto, y como comentábamos, le comentaba a Carlos, probablemente haya más conversaciones de esta, pero solamente estamos mirando la brecha de conectividad rural, mirando solamente la parte celular. La verdad es que existen muchos desafíos, ¿no? Porque la conectividad rural realmente es harto complicada, porque hay miles de centros poblados que no tienen ni acceso a Internet y ni siquiera servicios básicos, ¿no? Y entonces yo diría que es un esquema que tendríamos que mirar no solamente desde el punto de vista de la industria, de los operadores, sino es mucho más que eso. Porque yo tengo en la cabeza que aproximadamente los centros poblados rurales que no tienen internet fijo son casi el 95% de los centros poblados rurales. Entonces, hemos mirado la parte del internet móvil, que seguramente lo están usando, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más desafío en la conectividad rural. Y eso para el Perú significa, uno, ampliar cobertura. Dos, aumentar velocidades. Tres, que es algo que seguramente las empresas y el gobierno están mirando, es cómo reduzco los costos para que los modelos de negocio, las políticas públicas hagan económicamente viable hacer esta conectividad rural, ¿no? Cerrar esta brecha. Y por último, pues muchas veces no tratamos de la mejor forma al poblador rural. Por lo tanto, yo creo que la mejora en la calidad de servicio debería ser eh, algo que debe estar en el ADN de la industria, de la empresa y del propio Estado, ¿no? Y Carlos había tocado algo bien interesante que es la economía digital. Tenemos que trabajar, creo que eso es una de las cosas más interesantes, es que el que facilitemos el desarrollo de la economía digital. Y eso va por la educación, por el e-commerce, por los servicios públicos digitales, que acabamos de ver de que no se usan los servicios gubernamentales online, ¿no? Y seguramente eso es porque a lo mejor no hay conectividad, o a lo mejor las plataformas no son las más convenientes, no lo sé. No hemos hecho ninguna investigación de eso, ¿no? Y pues mi feeling ahora es que si nosotros quisiéramos ir con cosas mucho más potentes, deberíamos tener metas específicas de a dónde quisiéramos llegar. ¿Cuántos centros poblados podemos conectar con el financiamiento que tenemos, ¿no? ¿Cuántos centros poblados no tienen energía eléctrica? Y seguramente hay que hacer una combinación de sinergia entre ambas partes, ¿no? O a lo mejor, ¿cuántos centros poblados no tienen instituciones educativas y no tienen internet? Entonces, ¿por qué no juntamos esas tres cosas y hacemos un solo proyecto? Y seguramente, en lugar de que gasten el Minedu poniendo satélites por aquí y esto para darle al el MINEN tratando de poner postes para llevar electricidad, y el MTC, por otro lado, los operadores, ¿por qué no hacer un esquema conjunto de mirar estos centros poblados sin conectividad, ¿no? Y eso es realmente un buen desafío, porque supongo que, para dejar más adelante, ¿no? Hay que hacer un mapeo inicial, seguramente todos los ingenieros están pensando todo cómo voy a hacer el análisis de ruta, la verificación en sitio, el campo, hay que actualizar datos, seguramente en el INEI me dice que hay 50 pobladores y a lo mejor ya no hay nadie en ese centro poblado. Entonces, yo creo que de eso se trata, más o menos a grandes rasgos, como primera intervención de qué es lo que tenemos que hacer para cerrar esta brecha de conectividad rural, ¿no? Adelante, Alfredo. Gracias, Luis. Bueno, eso es como para iniciar la conversación, ¿no? Porque varias de las cosas que ha dicho Luis, derivan en un montón de temas. Y hay uno que es bien interesante, pero no lo voy a mencionar más que después, o sea, como hacia el final.
Y entonces, miren, para el conversatorio primero voy a tratar las preguntas que están en el chat, ¿les parece? Y entonces, una de las primeras preguntas es que la ley 383 del año 2013, que creó los OMRs y OMBs, ¿no? ¿Creen que han cumplido sus objetivos? Entonces, creo que esta pregunta pueden responderla. Bueno, Luis, te la puedo poner como. Sí, sí, no hay ningún Y problema. después para Cristian también, que debe tener que ver con ese tema, sí. A ver, yo entiendo más o menos de que esta ley probablemente haya logrado algún tipo de avances en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, todo el fortalecimiento de la investigación municipal, ¿no? Los municipios han tratado de desarrollar investigaciones, algún tema relevante, han tratado de algunos de impulsar la modernización municipal, ¿no? Y los OMB han trabajado en este impulso de la modernización municipal tratando de implementar algún tipo de mejora de procesos, tratando en lo posible de optimizar, ¿no? De optimizar la eficiencia, de transparentar, ¿no? Sin embargo, también ha habido un problema, o algunas críticas, digo yo, algunos desafíos, y es que en la mayoría de los casos, la asignación de recursos financieros que tienen los OIMR no les ha alcanzado, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor los OMB tendrían algún tipo de escenario que trabajar para cumplir con los mandatos en forma efectiva, ¿no? O a lo mejor también puede ser falta de coordinación. Yo creo que también puede haber alguna cuestión de coordinación. También creo, y eso va para, da para más largo, es que las propias grandes empresas, los, los OMB, seguramente no han hecho la verdadera transferencia de conocimientos. Hay un desafío de transferencia de conocimientos para investigar de qué manera mejor uso a los OIMR frente a las municipalidades, frente a los centros poblados, ¿no? O sea, yo creo que ha habido algunos logros en términos de fortalecimiento, pero enfrenta todavía muchos desafíos, muchas limitaciones, porque si no, pues tuviéramos OIMR fuertes, gigantes, y no los tenemos, ¿no? No sé si Sí, eso más o menos responde a la pregunta. espero, pero creo que Cristian puede complementar y a ver si nos pueden explicar o mencionar brevemente qué es OIMR y qué es OMB, que no sé, de repente algunas de las personas que están no lo conocen. Sí, a ver, comento, el OMB es el operador móvil virtual. Hay de varios tipos. Básicamente es un operador que no tiene red o tiene parte de la red, ¿no? Digamos que los operadores que todos conocemos, los cuatro grandes, tienen la denominación de OMR, ¿no? Que son operadores con red. Tienen core, tienen estaciones base. El OMB no. Hay OMBs que son totalmente ligeros, que no tienen nada de red y simplemente es la parte de brand de comercialización, hasta otros que tienen core o tienen partes de la red, ¿no? Y que eso está difundido en muchas partes del mundo. Acá también han habido algunos OMB. Bueno, ahí creo que Carlos puede hablar un poco más del OMB, que lo conoce, de la dinámica de OMBs en Perú. De lo que yo conozco más es de los OIMR. Los OIMR es algo innovador en Perú. Es una ley que impulsó el ex congresista Mesías Guevara, cuya sigla significa Operador Móvil de Infraestructura Rural. Tiene como pilar justamente el tema rural y el tema de infraestructura, porque combina un concepto de compartición de infraestructura. Este OIMR, a diferencia del OMB, que sí tiene clientes, que son el usuario final, el OIMR no tiene clientes de usuario final, no es un operador que da servicio a usuarios, sino es un operador que da servicios a operadores móviles. Entonces, ¿qué hace el OIMR? Despliega una estación base en una zona rural
y con esa estación base le da servicios a varios OMR, a varios operadores móviles. Entonces, en vez que cada operador móvil invierte en una zona rural para llegar con su señal, hay un solo agente, que es el OIMR, que hace la inversión y esa infraestructura, ese nodo con torre, con estación base, lo pone a servicio de los diferentes OMRs en en un pago, digamos, por uso por el servicio, ¿no? Entonces, esto tiene varias ventajas, ¿no? Para dinamizar el sector. Los OMRs amplían cobertura sin realizar inversiones, es básicamente un gasto corriente, y el OIMR, digamos, hace eficiente este despliegue en zonas rurales a través de una única inversión y viene a ser casi como una empresa que alquila torres, ¿no? Que, para celular. No sé si la mayoría conoce que lo que hace es construye una torre y se la alquila a varios operadores móviles, ¿no? Y así rentabiliza y esa economía basada en comparación de infraestructura beneficia en general a todo el sector, porque los operadores móviles no tienen cada uno construir una torre. La pregunta, Habiendo dicho, Cristian, sí, sí, perdóname, sí, justamente eso, ¿no? Si crees que la ley ha logrado impulsar estos temas. bueno, definitivamente es algo novedoso, o sea, no hay una figura así en otro país, hay casos parecidos como en México, que donde hay un operador que tiene esa figura de operador neutro móvil, pero acá no ha sido mucho más abierto y la verdad es que sí ha habido casos de éxito. Definitivamente habría que mencionar a IPT, ¿no? Que creo que tiene más de 3.000 estaciones base rurales bajo esta mirada y que tiene como clientes a 3 operadores, ¿no? Tiene a Telefónica, claro, Entel, ¿no? Que ha crecido bastante. Hay otros que no han logrado despegar tanto. Ahí en la pregunta vi que hay registrados 11. Yo creo que hay 4 o 5 que más han desarrollado el tema. Igual se requiere un músculo fuerte porque uno tiene que hacer el OIMR tiene que hacer la inversión de una estación base y recuperarla en el tiempo en función de los acuerdos que llegue con los móviles. O sea, no es para empresas pequeñas, ¿no? Entonces, la más grande que digamos que ha corrido esa, con esa dinámica es IPT. Hay otras que están en menor escala, ¿no? De repente ya no en miles, sino en cientos, pero de igual manera se ha logrado llegar a zonas que no tenían cobertura o que solo tenían cobertura 2G y ahora tienen 3G y 4G, sin que el Estado invierta en un proyecto, ¿no? Y el privado solito no podía, o sea, los OMR no podían, no les hacía sentido económico llegar a esas zonas, pero con la entrada del OIMR se ha logrado, ¿no? Incluso, digamos, para terminar, esta iniciativa muy interesante de Cano por cobertura, en las cuales los operadores móviles, en vez de pagar un porcentaje del canon al ministerio, usan ese dinero para ampliar cobertura. Mucho de este canon por cobertura se ha hecho a través de OIMR, que de nuevo tiene una eficiencia, un impacto poderoso porque si llega el OIMR a un sitio pagado por un operador móvil, ese OIMR después le va a rentar capacidad a otro OIMR. Entonces, no solamente se llega con más cobertura a sitios donde no había, sino en un esquema de varios operadores, ¿no? Dando mayor oportunidades o mayor oferta para los pobladores de esas zonas, ¿no? Ok, Cristian, gracias. La pregunta siguiente la voy a derivar a Carlos Guamán, en dos partes, ¿no? El primero dice que sobre las láminas, porcentaje de antenas que son 4G o 4.5G LTE, hablando un poco de las diferencias de velocidades. Las velocidades además es un tema muy importante a la hora de establecer el tema de brechas, ¿no? Tiene que ver con la asequibilidad.
Y voy a aprovechar a Carlos que dé una opinión sobre soluciones satelitales a zonas no cubiertas, Carlos. Sí. Bueno, sobre lo primero, según las estadísticas oficiales, corresponde estrictamente a 4G. Lo que sí quisiera mencionar es que, por ejemplo, 5G, eh, no standalone, por supuesto, es un peso muy, muy minúsculo, de manera que no afecta, digamos, la interpretación de las estadísticas. Antes de entrar a lo satelital, quisiera mencionar sobre el OIMR sin ánimo de usar demasiado tiempo para que haya para el resto de preguntas. Mencionamos al inicio de la presentación que el Perú tiene ahora 36.000 antenas 4G, de las cuales 30 es urbano, 6.000 es rural. De esas 6.000, 2.000 son provistas por los OIMR, un tercio. De modo que eso creo que puede ilustrar que ha funcionado, pues parece que sí, ¿no? Y seguramente podrá, bajo la lógica de compartición, e ir aumentando su peso a lo largo del tiempo. Y quisiera enfatizar lo que Cristian dijo, que Perú tiene particularidades tan únicas que nos tenemos que inventar los modelos, ¿no? Y el OIMR es un invento peruano. Sobre lo satelital, por supuesto, ¿no? Y justamente esto me lleva a que en infraestructura las cifras que hemos mostrado debe derivar en qué tipo de planteamientos de política deben ir hacia adelante, ¿no? Y tenemos lo que Cristian mencionó hace un rato, mecanismos como el canon por conectividad, que podemos ubicar en el marco de los incentivos que el Estado entrega para la inversión privada, tal como la conocemos. Y el desafío está en cómo conciliar estos incentivos a la inversión privada con un modelo de APP que ya existe, que es la red dorsal, ¿no? Que se compone como gran modelo dorsal de la red dorsal propiamente dicha, de las redes regionales a nivel de transporte y de las redes regionales a nivel de acceso. Hoy ese es un tema muy, muy de agenda, porque además de que hay un operador dorsal temporal que está en proceso de ser elegido, ¿no? Debe de haber una definición de cuál va a ser el modelo dorsal definitivo desde el año 2028. No es el tema, como tú dijiste, Alfredo, de hoy, pero esa integración de la política para que aborde ambos temas, creación de incentivos de la inversión privada, como de costumbre, más sostenibilidad, no de la red dorsal, sino del impacto que, o sea, que finalmente sea útil la red, el modelo dorsal. Y hay que ver ahí si refrescamos la posibilidad de que la red dorsal sea escindida del Estado peruano, porque a estas alturas, con la agilidad que el mercado exige más, ¿qué tanto sentido tiene que haya un operador con subsidio para 13.000 kilómetros de fibra óptica? Sobre satelital, por supuesto. Hemos mencionado hace un rato que podemos clasificar, o sea, la dispersión demográfica, como mencionaba Cristian, es tan grande en el ámbito rural que tenemos más de 50.000 centros poblados con una población menor a 200 personas. Entonces, versus poblaciones, centros poblados rurales que tienen entre 200 y más de 1.000, ¿no? Entonces, conforme tú te vas alejando de los promedios o de los niveles que permiten la viabilidad de los servicios o de la infraestructura telecom a nivel demográfico, o sea, mientras más lejos vas, y a nivel geográfico, mientras más compleja sea la geografía, ya tienes que buscar mayor innovación. ¿Y satelital forma parte de la innovación? Sí. Solamente mencionando que ahí vale la pena que considerar innovación a nivel de modelo de negocio y a nivel también, innovación a nivel de la regulación, para que se adecue a estos nuevos modelos de negocio emergentes. Sí, Carlos, interesante, ¿no? Porque en realidad la clave está ahí en la innovación, ¿no? En la innovación que nos permita desarrollar soluciones nuevas para estos desafíos de la conectividad rural. Yo también voy a juntar otras dos preguntas que tienen que ver con que la mejora en conectividad depende de muchos factores, no solo de la instalación de antenas, obvio, ¿no? Y con la pregunta de electricidad. Y creo que eso es claro, ¿no? Que los esfuerzos de poner conectividad en poblados que no tienen electricidad son muy diferentes a ponerla en poblados que tienen. Pero además hay otros factores. Y esos otros factores creo que también lo podemos reunir con los poblados aislados, donde dice, una pregunta dice que si sería buena idea trasladarlos a sitios más accesibles. Y entonces creo que Lucho, tú estuviste trabajando bastante en su momento en los temas de dar algunas soluciones a estos sitios, ¿no? O sea,
¿Cómo puedes comentar este tema de los diferentes factores que intervienen en la conectividad, no solamente la instalación de antenas, la electricidad y esta dispersión que se presenta en las poblaciones rurales, ¿no? Gracias, Alfredo. La verdad que es una pregunta harto complicada no de responder, sino de realizar. Normalmente siempre tenemos un gráfico en el cual nosotros miramos la distancia, o sea, cuánto de disperso está un poblado rural versus la pobreza que tenemos, ¿no? Y cuanto más distante y más pobre es harto complicado llevar el servicio. En ese interín, pues hay una parte en donde hay mucha concentración, que son las zonas urbanas. Esas zonas urbanas siempre va los operadores, es el mercado natural. Luego se hicieron algunos esquemas regulatorios para, pues, darle viabilidad al mercado y ahí hay otro tipo de negocio. Sin embargo, cuando ya tocas la brecha de acceso real que tiene el país, eh, los OIMR, pues como bien dijo Cristian y Carlos, pues han sido una solución a la peruana. Sin embargo, nosotros hicimos el año 2013, 2014, quisimos hacer algo así de clusterizar, poner un sitio único y más o menos entre 10 y 15 pueblos rurales, tratar de juntarlos. Fueron 400, cerca de 400 puntos, pero no se llegó a realizar en su totalidad porque fue un rechazo total de la población. Y esto es una cuestión de sensibilidad hacia el poblador rural. El poblador rural, pues hay algunos que sí se quieren mover, pero hay otros que es imposible que los muevas, ¿no? ¿Y por qué es imposible que los muevas? Porque tienen un arraigo de tierra, clima, historia, qué sé yo, y no los pueden mover. Nosotros quisimos clusterizar, como te digo, 400 puntos en donde se iba con una solución satelital y ahí se daba internet, energía, salud, RENIEC, Banco de la Nación, todo en un pueblo de tal manera que ese clúster le sirviera a esos 10, 12, 15 pueblos. No se llegó a concretar. Yo ahora sí tengo la idea de que con esta cuestión de los satélites LEO han bajado los precios ahí. Es probable que se pueda hacer en las zonas bastante alejadas. Pero mi feeling es que, y ahí viene la parte eléctrica, muchos de estos poblados no tienen esquemas eléctricos, ¿no? Eh, yo estuve por un tiempo largo en el sector eléctrico y me tocó justo dirigir una empresa eléctrica. Y la verdad es que es harto complicado también llevar el sistema eléctrico a las zonas rurales. Entonces ahí es donde empiezan a mirar, ¿qué hago? ¿Una interconexión, un esquema eléctrico interconectado o hago poblados totalmente aislados? Ahora, ¿qué le pongo? ¿Qué tipo de energía le pongo? Entonces ahí es donde yo empecé a tratar de combinar la parte eléctrica con la parte de telecomunicación. Si yo pongo un poste para la parte eléctrica, que también me sirva para la parte de telecomunicación. Eso decantó muchas veces bueno, luego en los proyectos regionales, en la dorsal, en los apoyos en poste, que es una fórmula que la hicimos en Fitel en la época que yo estuve, ¿no? Pero sucede que a esos pueblos, a veces, llevar la parte eléctrica te es tan caro que le haces un hueco a la caja fiscal. Entonces, ¿qué optamos? Optamos como lo que de una u otra manera lo ha mencionado Carlos, es que primero a los grandes poblados y luego ir avanzando, ¿no? Porque, eh, claro, todos quisiéramos tener de todo, pero es imposible llegar porque los precios, no, los costos son altísimos. Eh, Aquí también mucho hablamos de que la energía eléctrica debe ser la renovable, pero todavía si alguno por ahí conoce todavía los precios de las renovables, a nosotros nos salen carísimos. Nos sobra todavía bastante agua. Yo tenía la idea, por ejemplo, de hacer microhidroeléctricas y con las microhidroeléctricas y que tenemos muchas irrigaciones, hacer caídas. En esas caídas generabas 100 kilowatts, 200 kilowatts
Y además, esos postes nos iban a servir para darle conectividad. Y si tuvieran enlace, acuérdate que yo hice el diseño para mirar de que todos los capitales distritos tengan un nodo de fibra óptica. Si ese poblado estuviera entre menos de 10 kilómetros, pues el backhaul salía bastante barato porque el costo por fibra ha caído bastante. Entonces, dabas una cobertura de esa manera, tanto con la parte eléctrica como con la parte de telecomunicaciones, y encima le dabas agua, porque muchos de esos pueblos no tienen agua. Y eso se llama sinergia de servicio. Sin embargo, hacer todo eso, pues significa hacer demasiada coordinación interinstitucional. Y un proyecto de esos, pues seguramente que es tan poco dinero que probablemente se pueda demorar 3, 4, 5 años. Y es porque no le hemos puesto atención de esa manera de realizar. Y eso abarataría muchos costos. Es más, si tú haces eso, seguramente toda la parte móvil crecería mucho más, ¿no? Bueno, de eso se trata más o menos este esquema de cerrar ese tipo de brecha, ¿no? Sí. Eso se hizo anteriormente con los famosos tambos, sin embargo no se llegó a concretar todo definitivamente. Creo que Cristian tuvo algo que ver ahí en los tambos, también en algunos se hizo, no sé, no me acuerdo si se hizo con Gilat o con otro operador satelital, ¿no? Yo tengo entendido que los tambos siguen siendo, digamos, parte del desarrollo del Estado. Cristian, si de repente nos puedes decir algo sobre los tambos. Sí, bueno, como Gilat no llegamos a participar conectando tambos, pero sí, sí evaluamos, sí, por lo menos sí participamos en alguna licitación, no obtuvimos en la adjudicación, pero entiendo que el concepto funcionó, ¿no? El poder Funcionó. concentrar, ¿no? Hacer concentración de varios servicios del Estado en un punto que tenga conectividad, ¿no? No tengo tampoco estadísticas ni mayor conocimiento de uso, pero era una manera de acercar al Estado, acercar servicios del Estado al poblador, ¿no? Para reducir los desplazamientos, ¿no? Ahora, de Sí, repente, Sí. eso que es hacer concentraciones fijas, o estrategias de tambo, podría complementarse con una estrategia de tambos móviles, ¿no? Porque si uno quisiera, digamos, acercar estos servicios o múltiples servicios al poblador, sobre todo al rural, se tiene que poner muchos, ¿no? sí, En cambio, efectivamente. una estrategia, digamos, móvil de un tambo que haga ciertas rutas y que pase por un pueblo rural cada, no sé, pues, una vez al mes o cada 2 semanas, podría ser interesante de explorar, ¿no? Eso Creo se que hace quería en decir, los ríos, ¿no? Eso se hace en los ríos, el que hace y se Pías, hace por el Putumayo, por el Marañón, hace la los Marina, caudales, hacen eso, ¿no? Que se sí, pone ahí en un barco en el cual se integra Reniecman con la nación, se pone todo y sí, va caminando pueblo por pueblo, pero en toda la parte de la selva peruana. Eso se hace. claro, Proyecto Pías se llama. Los pías, sí. Claro, lo que sí Correcto. sería interesante es que hay algo así en terrestre, ¿no? Sí, En terrestre nosotros hicimos un evento cuando yo estaba en Adimelsa y comprometí un poco a- a Telefónica, todavía no hay PT, sino a Telefónica para hacer un piloto. ¿Por qué? Porque estoy hablando del año 2018, así, una cosa por el estilo, porque una de las cosas que tienen los operadores eléctricos es que la facturación es harto complicada. Tienes que mandar un motorista y que vaya tomando. Y decía, pero si podemos poner sensores. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un piloto en algún sitio por el lado de, ¿cómo se llama? Colta, en Ayacucho, ¿no? Por ahí teníamos, Almersa tiene una concesión, y le pusimos no sé si 5 o 6 casitas, sensores, y empezamos a medir, pero la conexión era harto complicada. Era, había electricidad, pero no había internet. Entonces se me ocurrió a Telefónica decirle, oye, ¿qué tal si una de tus camionetas, ponemos una antenita, la levantamos, le damos algo, tratamos de ver hasta dónde nos da conectividad, porque no necesita un sensor tanto ancho de banda.
y pues se iba por ese lugar y tomaba las lecturas, ¿no? Entonces ya te imaginas que en ese instante pues yo salté hasta el techo y dije, esto lo podemos hacer. Pero, ¿cuál es el problema? De que tú al operador, al cliente rural en la parte eléctrica, tienes que tratarlo de otra manera, totalmente de otra manera. No es como el cliente urbano que tú pones la caja y listo, y luego va, le toma la lectura, que es muy simple, ¿no? Ahora ya ni se toma lectura, ¿no? Ahora todo está centralizado. No, no, en el sector eléctrico rural es un parto, ¿no? Cuesta mucho tomar la facturación. Entonces, sí, pero si le pones ese tipo de detalles, pues, por ejemplo, a los que le pusimos, dijeron, ya, pónmelo a mí, pero este, hay momentos en los cuales yo no quiero luz y la apago. Si apagas la luz, no hay nada. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, Entonces, claro, no, no, pero no hay sensor. no puedes apagarlo, porque si no, ya malogras todo. No, pero yo no necesito porque me voy a ir a mi chakra y la apago. ¡Plic! Se apagó, se acabó el asunto. Entonces tiene que haber toda una cultura, yo siempre digo que cuando uno hace un proyecto tiene que sensibilizar ruralmente. Si no haces esa sensibilización es harto complicado, no lo vas a hacer nunca. ¿Mm? Ya, de acuerdo, Luis. Yo me quedo con el tema de integrar servicios, ¿no? Y también del tema de que el Estado centralice estos servicios, haga una transversalidad de estos servicios, ¿no es cierto? Y el otro tema de rural, que el mundo rural y el mundo urbano son muy diferentes. O sea, las soluciones que se planteen tienen que estar adaptadas a esas diferencias. Voy a seguir con una pregunta un poco retornando a los temas de bando de ancha, ah, de banda ancha. Y hay una pregunta relacionada con el porcentaje de líneas que están con 4.5 LTE, pero creo que la pregunta ahí más importante es ¿cuál es la velocidad mínima para zonas rurales de conectividad móvil? Porque es una pregunta que tiene en realidad muchas aristas. Y además José Torres menciona que hay tres puntos que tienen que resolverse, ¿no? Que la infraestructura llegue, sea sostenible, que esté al alcance, que se pueda pagar, es la accesibilidad, y que se pueda usar, es decir, lo que hemos visto de alguna forma, que es el aspecto en realidad que estamos bastante lejos, ¿no? La parte que se puede usar. Así que, Carlos, no sé qué puedes comentar en ambos casos, ¿no? Sí, lo primero es que quisiera mencionar, aprovechar la pregunta sobre electricidad para mencionar que en el mecanismo de canon por conectividad que mencionó Cristian, que el MTC tuvo el acierto de crear hace ya 5 años, un poco más, en la actualización de este mecanismo está considerando incentivos para que los operadores puedan aplicar el canon para la conectividad en centros poblados sin electricidad, sin el servicio público de electricidad. Es decir, un reconocimiento del monto correspondiente a la conectividad en el centro poblado con un ingrediente adicional por la disponibilidad de electricidad a través, por ejemplo, de tecnologías solares. Eh, Dicho esto, sobre las velocidades de 4.5G en el ámbito rural, la verdad es que ahora la prioridad para el país es seguir reduciendo la brecha, seguir llegando con el servicio de manera sostenible. Eso de por sí ya es un desafío bastante complejo. Hemos mencionado que el modelo IMR es eficaz, sí, pero aún queda bastante por trabajar, entonces, por avanzar. Entonces, la mirada es primero que vaya llegando y que progresivamente el mercado vaya madurando y que vaya diciendo que es aquello que puede ser sostenible en el tiempo. Es lo que podría decir sobre esa parte, no más que fijarnos en que va a ser más veloz en el ámbito rural, la sola disposición del servicio ya es bastante respecto a la brecha que tenemos. Y había un elemento más que mencionaste, bueno, sí, sobre la asequibilidad que han mencionado, que está vinculada con la sostenibilidad. En la conferencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que hubo acá en Lima hace un par de semanas y que convocó autoridades de toda la región de América Latina y el Caribe, un comentario planteado por el ministro de Transportes y Comunicaciones giró en torno a la posibilidad de plantear un complemento al subsidio de la oferta que ha existido toda la vida a través de Pronatel, con un subsidio a la demanda.
Exactamente qué forma tendría eso es lo que hace falta trabajar para crear una suerte de bono digital o bono de conectividad digital. Por supuesto, a través de esquemas de identificación de segmentos de la población que reúnan las características que justifique ese subsidio de la demanda. De repente habría que coordinar con el Ministerio de Inclusión Social, que tiene, por lo menos a nivel general, una experticia y eso forma parte del centro de su actividad. Sería bueno conocer, por ejemplo, qué mirada tiene Lucho sobre eso, pero es algo que el ministro de Transportes y Comunicaciones ha planteado, ¿no? Eh, de manera tal que la sostenibilidad está relacionada tanto con el lado de cómo continúa con incentivos a la inversión privada y también cómo puedes idear mecanismos como este caso que está planteado de subsidio a la demanda que reúne muchos riesgos, muchos desafíos. Definitivamente, ¿no? No es sencillo encontrar ahí filtros para que se desvirtúe el objetivo del mecanismo, están ahí siempre presentes. Pero en todo caso, está sobre la mesa esa posibilidad. Gracias, Carlos. Paso a la siguiente pregunta, tiene que ver con la complejidad de la conectividad rural. Perdón, Creo que Cristian pidió la mano. Ah, perdón, Cristian, sí, sí, adelante. sí, solo quería complementar un poco lo que ha mencionado Carlos del subsidio a la demanda, que es un elemento bien importante porque sobre todo en las zonas rurales donde se hacen proyectos subsidiados por el Estado, ¿no? Se subsidia, digamos, la oferta. El gran tema es que no, en muchos casos no son sostenibles porque la demanda no va a poder eh, hacer que esos proyectos continúen luego de la etapa de finalización del subsidio de la operación, digamos, ¿no? Porque el Estado da un dinero para que el privado implemente una red y la opere por cierta cantidad de años. Pero si no hay una demanda desarrollada, no hay disponibilidad de pago, no hay capacidad de pago de los pobladores, lamentablemente esa inversión va a terminar cuando acabe el subsidio. Entonces, ahí hay dos caminos: o se vuelve a lanzar otro proyecto o se implementan mecanismos como el que ha mencionado usted, Carlos, que está ahorita sobre la mesa, que es el subsidio a la demanda. Y ahí sí quisiera poner en discusión una visión de análisis o de comparativo con lo que es el sector eléctrico, ¿no? Que tiene muchas similitudes a los desafíos que tiene el sector de telecom en zonas rurales, donde existe el FOSE. El FOSE eh, es un mecanismo de subsidio cruzado en el cual a los clientes urbanos o que tenemos cierta cantidad de consumo alto, se nos cobra o se nos recarga un poquito más, y ese poquito más ayuda a subsidiar a usuarios que tienen consumos muy limitados, para que puedan pagar una tarifa que sea asequible. Entonces, esto no irroga un gasto constante al Estado, sino que de alguna manera este subsidio cruzado permite o habilita que haya una mayor penetración del servicio eléctrico en zonas donde las personas no tienen la capacidad de pagar, ¿no? Pagar lo que realmente cuesta. Ahora, si tratemos de hacerle el símil al sector telecom, podría definirse una especie de tarifa social de repente, también para una cantidad limitada de capacidad de megabitios para Internet, de repente que no tenga abierto todos los servicios o todos los tipos de servicios que se puedan dar por Internet, de repente está priorizado educación, servicios del Estado, algo de entretenimiento, pero muy limitado, que permita justamente ampliar la penetración de estos servicios en zonas rurales. Y claro, una vez que un poblador ha accedido, como funciona en el FOSE, ¿no? Uno ha accedido al servicio, lo usa y de repente le permite incluso ayudar a que su economía mejore, puede ya tomar el servicio del privado, que ya sería pagado y de alguna manera se estaría dando un impulso para un desarrollo de la demanda que también ayudaría a los proyectos cuando son subsidiados por el Estado
tengan un plazo mayor, ¿no? Ahí creo que Lucho me quiere complementar. Sí, mira, eso que tú comentas, Cristian, nosotros lo intentamos cuando yo estuve en Fitel, eh, darle una especie, porque yo ya estaba también, estuve en ambos sectores a la vez, a tratar de hacer un FOSE. Sin embargo, eh, el MEF se opuso, ¿no? Porque los propios operadores decían, no, eso no va a funcionar. Eh, yo creo que ese esquema de subsidio de esa manera sería espectacular, porque haría una mayor cantidad de desarrollos. Y ese fondo lo debería manejar un ente así como manejaba Fitel antes, un ente muy aparte, que luego combine los tipos de proyectos, tanto eléctricos como de telecomunicaciones. Es más, si alguno no sabe, Adinelsa, que era la empresa eléctrica donde yo estuve, lo que hacíamos era, oye, llegó un instante en el que aquí te dábamos subsidio y el proyecto duraba tanto tiempo, pero llegó un instante que, como tú dices, ya generaba ingresos. Una vez que esa zona generaba ingresos, esa zona ya no lo operaba Adinelsa. Se iba a Hidrandina, se iba a, no sé, a los operadores que en teoría podían levantar. Entonces, a nosotros lo que nos dan era toda la operación ruinosa y tratamos de darle ideas para cómo hacer de que ese FICE, ese FOSE, pues hiciera de que eso levantara. Ahí están los proyectos productivos, ¿no? Por ejemplo, llegabas a un sitio donde había un campo de mangos o de naranjas y le ponías equipamiento, le ayudabas a ponerle las fajas transportadoras, a seleccionar. Eso era electricidad y poco a poco sus ingresos iban creciendo. Entonces, un instante en el cual, me acuerdo mucho porque hay algunos sitios este, en los cuales la tarifa o lo que pagaban eran 4 soles 80, 5 soles 20, pero hubo un instante en el cual tenía una facturación grande. Entonces ahí empezó a cambiar todo. Y de repente dijo, ahora ya puedo pagar 25 soles. Ya está listo, se acabó. Ya empezaba a compensar. En telecomunicaciones se puede hacer de una manera tal que hoy día tenemos, es más, se lo propusimos en esa época cuando estaba Raúl Pérez Reyes de vice de comunicaciones, se lo propusimos al MEF. Le decíamos, oye, mira, ¿qué tal si es que en lugar de dar 2 y 4 los que pasen de 20 porque estamos hablando del 2012 los que pasen de 20 que dejen 2 y le damos solamente 18 y esos 2 se los pasamos a los poblados rurales, ¿no? Y esa es una especie de compensación, pero lo ponemos en la ley. Me acuerdo que Mesías Guevara quiso hacer ese esquema, pero al final dijeron, no, corta, eso no va. Porque eso hubiera sido un gol de media cancha y hoy no estuviéramos con esta cuestión de que nos falta plata para cerrar la brecha, ¿no? En telecomunicación. En la parte eléctrica eso avanzó muchísimo, muchísimo, y le va bastante bien. Gracias. Ok, Lucho, miren, tenemos 6 minutos y se quedan, hay preguntas de la red dorsal que de hecho vamos a hacer un evento de red dorsal en algún momento, ¿sí? Invítame. Sí, sí sé que es un tema bastante caliente. Así que por ahora no vemos red dorsal, y además porque si no nos quedamos hasta las 12 de la noche. Y el otro tema tiene que ver con la parte de soluciones rurales de tipo de ir a la comunidad, ¿no? Y no ir a las personas, ¿ok? Pero digamos que como ya estamos en el límite, yo más bien lo que les voy a pedir tanto a Carlos, a Cristian y a ti, Lucho, es que nos den las conclusiones que ustedes pueden sacar de lo que hemos comentado en este momento, ¿no? Y entonces voy a empezar por Cristian, a ver qué conclusiones tienes que puedes establecer, las básicas, ¿no? No tienen que ser muy desarrolladas, sí. Bueno, de manera sucinta, ha quedado claro que hay una brecha importante que hay que atender, ¿no? Como decías, Alfredo, está en boga la inteligencia artificial, distintos tipos de soluciones digitales, pero si no solucionamos la conectividad, no,
el poblador desconectado, por así decirlo, no puede recibir los beneficios, esos beneficios, ¿no? Ahora, digamos, en términos de qué se podría hacer o qué estrategia se podría seguir, bueno, yo sugeriría, por un lado, poner en valor las inversiones que ya se han hecho por el Estado, ¿no? En las redes regionales, sobre todo, que son las que dan servicio a los pobladores, definir el tema también de la dorsal, que algo ha comentado Carlos, para justamente asegurar que esas redes de banda ancha, esas redes regionales que se iniciaron con la gestión de Lucho, puedan persistir en el tiempo, no terminen siendo proyectos que se apaguen apenas terminen los subsidios, ¿no? Eso es uno, o sea, apuntalar a sostenibilidad de esas redes, a que crezcan. Y el otro es enfocarse justamente en los no conectados, ¿no? Y en los no conectados hay diversas estrategias que se deberían hacer. Bueno, se ha hablado incluso hasta subsidio a la demanda, pero definitivamente llegar a esas 60.000 localidades que están sumamente dispersas, con menos de 50 pobladores por localidad, las soluciones más eficientes son las satelitales. Y o sea, nunca ha habido en el Perú tanta cobertura satelital como ahora. Geos tradicionales, geos de alta capacidad, ahora los LEOs, vienen más constelaciones LEO. Entonces la necesidad está, la tecnología está, lo que faltan son proyectos. eh, y ahí, digamos, quisiera cerrar con eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que se generen más proyectos? La forma en que el Estado está construido y los marcos contractuales que tiene para desarrollar proyectos, lamentablemente no son rápidos, demora desde la idea hasta que se implementa, podemos estar hablando de más de 5 años. Entonces, se tiene que impulsar, por ejemplo, algo que está muy fuerte, que es obras por impuestos. No hay hasta ahora ninguna obra por impuestos en telecomunicaciones. Eso es algo que debería, Ya viene pronto, claro, se viene pronto. Y, por ejemplo, el servicio satelital, ¿no? ya viene Que pronto. es un costo recurrente, no se puede aplicar en una obra por impuesto, ¿no? Se viene se habla de servicios por impuesto, ¿no? Que finalmente sería la solución, pero todavía no hay reglamentación al respecto. Pero sí sería muy importante darle punche, por decirlo, así decirlo, al tema de obras por impuestos para cierre la brecha, porque el periodo desde idea hasta implementación es mucho más corto que cuando lo formula el Estado. Y aparte tiene la ventaja que el privado propone la mejor solución tecnológica para poder llegar al fin de conectividad y permite que una serie de innovaciones y, este, y tecnologías se puedan aplicar que no suceden en una licitación pública, por ejemplo, formulada por el Estado, porque Mm, tiene estos periodos tan largos que ya hasta hay desfase técnico. tecnológico, ¿no? E incluso que es otro tema, ¿no? El tipo de contratos que y me voy al tema de los proyectos regionales, ¿no? Que podía utilizar Pronatel en su momento, Fitel, era uno que se llama proyecto en activos, que lamentablemente como está conceptualizado, te requiere mucha especificación de cómo se tiene que implementar el proyecto. Entonces le corta la innovación o la capacidad de hacer un diseño al privado, ¿no? Y que también es un marco contractual que es complicado de manejar o tiene soluciones de controversias que no son ágiles, hay arbitrajes por eso, entonces al final eso perjudica a todos, Mm, hay redes que no han podido ser terminadas por eso, y perjudica obviamente a los beneficiarios, el Estado gasta más, los privados gastan más, todo es más lento. Entonces, yo terminaría con eso, ¿no? ¿Cómo impulsar obras por impuestos en Telecom para cierre de brechas? O incluso
ir a otro tipo de modalidad de contrataciones como la de los panamericanos, ¿no? La famosa NEC, que son contratos de colaborativos donde hay una buena distribución de riesgos entre privado y público y de alguna manera el foco es que se dé el servicio y que se pueda dar con la mayor prontitud, ¿no? Entonces, digamos, esas serían mis reflexiones finales. Ok, Lucho, por favor, si puedes resumir dos conclusiones nomás, por favor, que estamos ya Uy, sobre la perdón. hora. No, la verdad es que para mí la conclusión más, voy a poner entre comillas, más dura que tiene que ver es que si no ampliamos cobertura, si no extendemos la infraestructura a todas las partes remotas, rurales, pues vamos a tener demasiado desconectados y van a perder el tren hacia dónde va un país como el nuestro, ¿no? Y la otra, en el mismo sentido que habla Cristian, es que los modelos de negocio y políticas públicas tienen que hacer que económicamente sea viable una conectividad rural, no solamente para el usuario final, sino también para el proveedor, ¿no? Porque finalmente, pues, no podemos dejar fuera de foco ese esquema, ¿no? Entonces, si desarrollamos buenos modelos y con políticas públicas que estén muy vinculadas de esa manera, pues sería un gol de media cancha, ¿no? Además, una de las cosas que todavía yo reclamo mucho en los organismos reguladores es que todavía los operadores actuales, cualquiera que sea, no tienen, no garantizan una conexión estable y confiable. Antes de conectarme con usted, yo hice un famoso test, ¿no? Y pues no estaba en el 70%, ¿no? Estaba en un poquito menos del 40%. Entonces, ese tipo de esquema todavía no lo tenemos totalmente garantizado, porque eso también nos va a permitir el uso del efectivo de cada tipo de aplicación, de cada tipo de servicio digital. También creo que el uso de estos servicios digitales que había puesto Carlos, pues yo creo que también se usa porque a lo mejor es como alguien quiere patear una pelota. Me gusta el fútbol, pero la pelota pesa un montón. Me olvido jugar fútbol, pues, ¿no? Entonces, de eso también se trata, ¿no? También yo comenté antes, y algo dijo Carlos en uno de los parámetros de la economía digital. Si no implementamos programas de alfabetización digital para que la población se capacite, ¿no? La población rural para que este uso, pues también vamos a perder ese tren. Y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando nosotros pusimos en la parte eléctrica en aisladas, la misma gente hacía su operación y mantenimiento. Entonces, a lo mejor tenemos que emplear al mismo ciudadano de a pie, entrenarlo para que nos dé operación y mantenimiento en esos lugares. No lo estamos entrenando porque pensamos que no saben. Yo creo que sí saben, ¿no? Y eso pues seguramente va a facilitar de una u otra manera ir al e-commerce comercial, porque van a haber plataformas de comercio electrónico que se adapten a las necesidades de los productores, de los artesanos, etcétera, ¿no? Y por último, pues estoy sufriendo con sacar mi DNI digital, ¿no? Porque el acceso a los servicios gubernamentales en línea, de verdad que no es el mejor, ¿no? Entonces, las colas siguen siendo las mismas. No te facilitan los trámites, ¿no? De eso también se trata en la zona rural. Gracias, yo creo que eso es para cerrar. Ok, Lucho, muchas gracias. Carlos, tus conclusiones, por favor. Y Sí, ofrezco 2 minutos. sí, por Eh, favor. 3 conceptos. Uno, infraestructura, dada que la magnitud de las brechas que aún subsisten, creería que la mirada desde la autoridad debiera ser integradora respecto a soluciones vinculadas con incentivos, donde este mecanismo de cano por cobertura se ha expandido a otro tipo de obligaciones económicas y se ha llevado a un porcentaje que puede ir creciendo, con una solución para el modelo dorsal. Debiéramos dejar de una vez por todas hablar de la red dorsal, sino del modelo dorsal y pensar mucho más en dónde es que puede ser complementario a esta creación de incentivos la red de transporte de acceso regional y la red dorsal, tema que quedará para una próxima oportunidad, hablar de escisión
y satelital. Esos tres de manera complementaria en términos de infraestructura. En términos de servicios, el punto dos es asequibilidad. Es decir, sí, subsidio a la demanda, pero el cómo. Y ahí ver qué prácticas existen en la región, donde el subsidio iría, por supuesto, al dispositivo, ¿no? Que es mucho más desafiante en términos de asequibilidad que el gasto mensual recurrente en el servicio. Y tres, en el ámbito de alfabetización, eh, articulación, porque por ejemplo Pronatel tiene un esfuerzo en los tiempos recientes también, y antes de la época de Lucho, por supuesto, pero ahora último, la denominación que le dan es Centros de Acceso Digital o los EPAD, establecimientos Son lo mismo, públicos de acceso digital, ¿no? son lo Pero mismo. eso conversa o no conversa con lo que hace la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, por Eso. ejemplo, ¿no? Esa es una interrogante. Y además con los otros sectores que tienen también interés en llevar sus temas, por ejemplo, comercio exterior, al ámbito rural. Entonces, articulación es la palabra que es verdad que es mucho más fácil hablar de ella que realizarla, como dice Lucho, pero hacia ese norte debe haber y que la institucionalidad que hoy día no crea los incentivos para que esa articulación exista, pueda modificarse lo necesario para que sí sea mucho más viable. De modo que esos son los tres temas. Complementariedad en diversas formas de expansión de infraestructura, asequibilidad en servicios y articulación en alfabetización. Creo que cumplí con los 2 minutos, Alfredo. Gracias, Carlos. Yo voy a añadir un tema que es el que el poblador rural participe, que no sea solamente alguien que recibe el servicio, sino que incluso lo han mencionado en los chats, también lo han mencionado lo que han indicado, es que hay una forma, debería existir una forma, y yo creo que sí puede generarse una forma de que el poblador rural no sea solo parte del problema, sino también sea parte de la solución. Yo tengo muchas conclusiones y muchas observaciones a lo que ustedes han dicho, pero obviamente no es mi rol hacerlas. Entonces, lo que sí quiero antes de cerrar el evento es darles información a todos los asistentes. La primera información es que todo lo que hemos conversado acá se ha grabado y también la presentación y se va a compartir. Les pido un poquito de paciencia, vemos los medios de compartirlo. En principio, a través de los correos se le enviaría a todas las personas registradas. Y lo otro es que en nuestras redes sociales de ISOC Perú lo vamos a compartir mientras terminamos de adaptar nuestra página web que todavía está, digamos, todavía la vamos a adaptar. Y lo otro que quería mencionarles es, se han mencionado, se han dicho muchas cosas acá tremendamente interesantes. Y el problema con este tipo de reuniones es que normalmente se quedan allí. ¿Qué quiere decir? Que se hace la discusión, enriquece a los participantes en su conocimiento, pero después ahí quedan. Nuestra intención como AICE Perú es que no queden ahí. En principio, vamos a seguir con esquemas como este de difusión, pero también vamos a plantear como AISO Capítulo Perú esquemas donde la discusión ya sea de otro nivel y finalmente se puedan convertir, y estamos, digamos, con toda la intención de facilitar esto, se puedan convertir en propuestas concretas que puedan ser presentadas y discutidas a los órganos competentes. Por ejemplo, varias de las ideas que presentó Lucho que no se concretaron, los temas de subsidio de la demanda, ¿no? Los temas de generar obras por impuestos para también proyectos de telecomunicaciones o servicios y no solamente inversión. Y hay varios temas que pueden, deseamos, ser ordenados, clasificados y después presentados en un esquema de sociedad civil, porque hay eso que es sociedad civil, a las autoridades. Esa es una ambición que tenemos como AISO Capítulo Perú y que la vamos a estar desarrollando. Y lo que sí les digo es que vamos a escoger un siguiente tema, que es como decir, de una primera derivada de todos los temas que hemos visto hoy. Y ya sé, quieren red dorsal, ¿no es cierto? O sea, entonces lo más probable es que planteemos una reunión de red dorsal, en realidad, como dicen, el modelo red dorsal, que como modelo plantea muchos temas de discusión y creo que todos acá tenemos una opinión sobre lo que hay que hacer con la red dorsal y las redes regionales, no nos olvidemos las redes regionales, pero vuelvo a indicar que tenemos el problema bueno, ¿no? El problema bueno es que tenemos muchos miles de kilómetros de fibra tendida. Es el problema bueno, ¿no?
O sea, diferente es que no lo tengamos. Y entonces, con esto, yo quisiera agradecer a los asistentes, agradecer al expositor Carlos Guamán, a los panelistas Cristian y Lucho, y, y invitarlos a la próxima reunión. Tenemos otro tema que se llama el Encryption Day, o sea, el día del cifrado, que va a ser el día 26. Lo vamos a discutir a partir de hoy o mañana, que es netamente sobre temas de encriptación, o sea, de cifrado. Digamos que es otro tema, pero es un tema también muy, muy, muy relacionado con el Internet. Y entonces así vamos a ir generando eventos y como les dije, más esperamos hacer algo más que solo eventos. Nuevamente, agradecerles a todos ustedes. Discúlpenme a aquellas personas que levantaron la mano y que no he podido tomarle su comentario porque ni siquiera nos alcanzó para todos los comentarios del chat. Y algo que es bueno es que seamos breves. Y hoy día nos hemos pasado 10 minutos de lo planificado. Y entonces, nuevamente, muchas gracias y nos estamos viendo, espero que el 26, ya de hecho los invito el 26, aunque es temprano, para el Día del Cifrado y en los próximos eventos que eso Perú está organizando. Muchas gracias y buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas gracias. noches. Hasta pronto, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches con todos.